Para cerrar esta mesa, la vamos a cerrar con Andrea Martín, del Hospital Universitario Gregorio Marañón. Ella nos va a hablar del quirófano híbrido 3D, una combinación de planificación avanzada, realidad aumentada y precisión intraoperatoria, que suena a futuro, pero ya es presente. Una charla para descubrir cómo la tecnología puede amplificar nuestro trabajo sin sustituir lo más importante, la mente y las manos del técnico. Andrea, cuando quieras. Bueno, pues gracias. Quería decir antes de empezar, prometo no enrollarme mucho, que quiero dar las gracias a la organización por el día de hoy, por la jornada de hoy. Venimos de 4 días intensos de paro, de reflexión y sobre todo de unión. Creo que hay que fomentar, como ya se ha comentado anteriormente, estas jornadas de divulgación, donde podamos compartir los avances que va sufriendo nuestra profesión y podamos juntarnos. Bueno, he venido a hablaros del quirófano híbrido 3D, de la sinergia entre la planificación avanzada, la realidad aumentada y la precisión intraoperatoria. Antes de hablar de todo esto, me gustaría ir al origen y recordar cómo eran, no sé si recordáis, cómo eran los primeros quirófanos. Bueno, aquí tenéis una imagen de lo que eran los primeros quirófanos, que como podéis ver no tiene nada que ver a los quirófanos que conocemos actualmente. Al final eran teatros donde los cirujanos realizaban cirugías para demostrar su valor y su pericia y donde el paciente ni siquiera muchas veces estaba anestesiado. Con esta siguiente imagen vemos la primera demostración pública que se hizo con éter de un paciente anestesiado y fuimos avanzando hasta que Joseph Lister, un cirujano británico, descubrió que había unos bichitos, había unos gérmenes que infectaban esas heridas y ese procedimiento, aunque la técnica se hubiera realizado bien, que no hacía que evolucionara favorablemente el paciente. Muchos tenían que realizar amputaciones y en las mujeres embarazadas había una alta morbilidad simplemente porque esos bichitos estaban presentes. Con un simple gesto y utilizando el ácido carbólico y lavándose las manos antes de la cirugía se empezaron a dar cuenta de la existencia de esos gérmenes y de la importancia de la asepsia y la antisepsia. Fue la base de lo que conocemos hoy en día. Dijeron, muy bien, pues nos lavamos las manos antes de entrar al quirófano, pero los instrumentos que utilizamos en realidad tienen esos gérmenes, tienen esos bichos. ¿Qué vamos a hacer? Pues se diseñó lo que conocemos como el actual autoclave para comenzar ese proceso de esterilización de los instrumentos. También dijeron, bueno, pero es que al hablar el cirujano, si nos lavamos las manos y esterilizamos esos instrumentos, hablamos y la saliva, como todos conocemos, esas gotitas de fluido salen y pueden caer dentro del campo quirúrgico. Y se desarrolló con una gasa que les tapaba la boca lo que conocemos actualmente como la mascarilla quirúrgica. Y aquí tenéis una imagen que me ha resultado muy curiosa de los primeros guantes que se usaban en esas cirugías, que eran de material de caucho y que se esterilizaban en el autoclave. Me parecen muy cómodos. Bueno, pero como sabéis, en 1895 hubo un cambio de paradigma con el descubrimiento de los rayos X y ahí vemos la imagen de Berta, la mujer de Röntgen, y como podéis comprobar, yo lo asimilo como la realidad aumentada que ahora usamos en los videojuegos y se usa en cirugías. Los rayos X fueron un poco eso al principio, antes de llegar a ese utilización médica. Había mujeres que se hacían radiografías para ver cómo le quedaban los zapatos, incluso en las ferias había equipos de rayos X donde la gente pagaba dinero para verse por dentro. Evidentemente no sabían las consecuencias que la radiación tenía en su cuerpo. Pero en 1955, como ha comentado nuestra compañera, aparecieron los primeros arcos en C, que es lo que conocemos actualmente, y hubo una evolución constante, pues con el intensificador de imagen, fue haciendo arcos más compactos, la tecnología fue avanzando, disminuyendo la radiación, con equipos de adquisición intraoperatoria con tecnología con BIM-CT, como podemos ver aquí, como nos han contado las compañeras, e incluso con equipos angiográficos, que muchos de ellos se encuentran en los quirófanos híbridos y que hacen posible que se puedan realizar procedimientos interdisciplinares con una inyectora de contraste. El guiado de imagen intraoperatoria no lo he explicado fenomenal, yo solo, pues lo que ha dicho Yolanda, es el GPS del cirujano, sabe dónde tiene que ir y vamos a darle las instrucciones de cómo llegar ahí y con lo que se puede encontrar.
Aquí tenéis una imagen, la primera especialidad que empezó con el guía intraoperatorio, con la navegación, fue sobre 1993-1994 y fue en neurocirugía con un procedimiento estereotáxico. Esto se hacía con unas pruebas de TC o de resonancia previas a la cirugía. Aquí he querido poner, de un navegador comercial que creo que muchos de aquí conocemos, una imagen de cómo era el software y para que veáis un poco actual, que realmente tampoco hay tanta diferencia. Está renderizado, pero el concepto sigue siendo el mismo en realidad. Y bueno, pues ya lo han contado las compañeras, esto es un procedimiento real de una artrodesis de columna torácica y necesitamos pues una cámara estereoscópica, ya que la navegación es por infrarrojos, un marcador fiducial, como han contado, una pantalla de visualización. Y aquí tenéis, pues igual, pero en un procedimiento donde hemos optimizado ese recurso y estamos haciendo una navegación de un paciente politrauma, de una pelvis compleja, donde, pues como veis, se puede diseñar, o sea, se puede planificar la calibración, el diámetro y la longitud del tornillo que queremos emplear. Pero claro, al final con estos sistemas de navegación, el cirujano sigue teniendo que mirar a una pantalla. Y cuando mira una pantalla, muchos de vosotros sabéis que los quirófanos están llenos, apártate, no veo. Y siempre, lo que yo digo, deja de tener la atención donde la tiene que tener, que es en el paciente. Entonces, con la llegada de la tecnología de las gafas holográficas, ese problema quizás lo hayamos resuelto. ¿Y qué son las gafas holográficas? Para hablar de las gafas holográficas tenemos que entender los tipos de realidades que podemos obtener con ellas. Tenemos la realidad aumentada, la realidad mixta y la realidad virtual. La realidad aumentada sería una proyección holográfica que sale de un plano. Para los que somos un poco más mayores, pues sería algo como Star Wars, que lo hemos visto, y para los más jóvenes, pues como el Pokémon Go, que vais con el móvil cazando, pues más o menos sería eso. Y luego está la realidad mixta, que lo que nos va a permitir es que no solamente vamos a tener ese holograma, sino que vamos a poder interactuar con él. Vamos a poder hacerlo más grande, más pequeño, y lo vamos a poder posicionar dentro del procedimiento quirúrgico en la anatomía del paciente para que nos ayude durante ese guiado. Y luego están las gafas de realidad virtual, las gafas de realidad virtual, que lo que hacen es evadirnos del mundo que nos rodea. Con la realidad mixta, no lo he dicho, pero algo muy importante es que nunca pierdes la perspectiva de lo que te rodea. Ese holograma con el que tú puedes interaccionar lo haces, pero sin perder de vista el quirófano o lo que estás haciendo. Sin embargo, con la realidad virtual lo que haces es evadirte. Algo que nos hubiera venido muy bien a algunos que hemos estado de mínimos estos días, la verdad. Bueno, entonces hemos pasado de un cambio de paradigma. Hemos pasado, como veis, de la observación, con esos quirófanos teatralizados, a la imagen, con el descubrimiento de los rayos X, con esa tecnología que ha ido avanzando. Hemos llegado a la precisión con la navegación intraoperatoria. Pero ahora vamos a introducir un nuevo concepto muy importante, el de la personalización. La medicina ha sufrido un cambio de paradigma, hemos llegado a la medicina personalizada y lo primero que tenemos que entender qué significa producto sanitario a medida. Todos sabemos que cuando vamos a una tienda de ropa tenemos camisetas de la talla S, M, L, estándar. Pero ¿y cómo nos queda un traje cuando nos lo hacen para nosotros? Perfecto, pues un poco con los implantes a medida pasa esto. Tenemos implantes estándar, en este caso puesto de cadera, pero también tenemos implantes a medida. Aquí tenéis una imagen de un tumor de células gigantes, de un cúbito y un implante que se diseñó específicamente para esa zona anatómica y para ese paciente. Aquí tenéis otro implante que se diseñó a medida de un defecto osteocondral en astrágalo y se diseñó igual, a medida para esa parte anatómica y para ese paciente. Y con la fabricación aditiva, con la impresión 3D, no solo podemos hacer implantes para personalizar algo. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente que tenía muy joven, con una recidiva de un condrosarcoma pélvico, en el que solo se veía esa lesión por resonancia magnética. Le querían hacer un procedimiento de crioablación, pero esos procedimientos siempre se realizan en el escáner o con el Combin. Entonces lo que se pensó fue, vale, vamos a hacerle un soporte paciente específico para él,
vamos a adquirir esa imagen de resonancia magnética previa, donde sabemos que vemos la lesión con ese soporte paciente específico, y el día de la cirugía vamos a ponerle ese mismo soporte paciente específico, vamos a hacerle la adquisición de imagen intraoperatoria y vamos a fusionarlo. Y fue todo un éxito, ayudó mucho durante su precisión y la crioablación se realizó, 100% de éxito. Pero los productos sanitarios a medida, para entender un poco más el concepto, se clasifican, tienen varias clasificaciones. Tenemos el producto sanitario clase 1, que sería un producto sanitario como un biomodelo virtual que ayuda a las planificaciones quirúrgicas, y luego ese producto sanitario y ese virtual se puede imprimir. Cuando lo imprimimos también es un producto sanitario clase 1 y lo que nos permite es esterilizarlo y tenerlo el día de la cirugía para saber ese abordaje, incluso para simular la propia cirugía, y también nos sirve para comunicación o mejorar la comunicación con el paciente. Al final, cuando tú esa imagen la haces real y el paciente puede tocar su pelvis y entender su tumor, creo que mejora mucho el entendimiento de su enfermedad en ese momento. Luego tenemos el producto sanitario clase 2A. Serían las guías quirúrgicas. Las guías quirúrgicas, al estar en contacto con el paciente, se imprimen en un material biocompatible. Y no es nada más que una regla que se pone encima de la parte anatómica donde queremos hacer la osteotomía y nos va a decir en qué plano vamos a tener que cortar según necesitemos en ese momento, como por ejemplo se puede ver en la imagen. Y luego tenemos el producto sanitario clase 2B o clase 3, que sería un producto sanitario implantable. La clasificación, es decir, se va a quedar en el paciente. La clasificación de clase 2B o clase 3 depende de la zona donde vaya a quedarse ese implante. Todo esto se hace con un proceso de impresión 3D. ¿Cómo se realiza ese proceso de impresión 3D? Pues todo viene desde la imagen. Necesitamos una imagen DICOM, una adquisición de esa imagen DICOM y necesitamos hacer una segmentación. Una segmentación no es más que pintar o contornear, como muchos compañeros de radioterapia llevan haciendo mucho tiempo, las estructuras que nos interesan. Cuando ya tenemos las estructuras que nos interesan, lo que vamos a conseguir es tener un formato STL. Ese formato STL se va a pasar a un software de mallado, donde vamos a mirar qué imperfecciones tiene ese STL para poder realizar su impresión. Se va a meter dentro después esa malla se va a generar, se le va a hacer un laminado que se le llama dentro de un software de la máquina de impresión 3D y nos va a dar un G-code que van a ser las coordenadas que esa impresora va a hacer para realizar esa impresión. El tipo de tecnología que usamos es tecnología de FDM, de modelado por deposición fundida, como veis aquí, que es un plástico que pasa a través de una boquilla, va calentando ese plástico, ese filamento, y capa a capa va haciendo la impresión. Luego tenemos la tecnología SLA, que es la que se usa para el diseño de las guías quirúrgicas, y es una tecnología estereolitografía que lo que hace es que tenemos un tanque de resina en material biocompatible y hay un láser que calienta esa resina y poco a poco va formando el diseño de la guía. Y luego tenemos la tecnología de FDM, pero de materiales técnicos, con los que podríamos fabricar productos sanitarios clase 2B o clase 3, que son materiales técnicos como por ejemplo el PIC para cranioplastias o cajas intersomáticas. Pero claro, para hacer todo esto necesitamos que en los hospitales haya unidades 3D intrahospitalarias. Y aquí me toca sacar un poco de pecho y decir que en el 2023 el Gregorio Marañón fue el primer hospital en España en conseguir la licencia de fabricación de producto sanitario clase 1 y clase 2B bajo la norma internacional ISO, la 13485. Actualmente hay casi una docena de hospitales en España que cuentan con unidades 3D. En esas unidades 3D entra un papel de un profesional que para mí es imprescindible dentro de todo este proceso, que son los ingenieros biomédicos. Creo que, pues pon un ingeniero en tu vida, es maravilloso. Y creo que tienen que estar dentro de más procesos. La medicina personalizada y este cambio de paradigma sin ellos no es posible y tenemos que aprender a trabajar con ellos, igual que otros servicios como en radiología, en todos. Es que pon un ingeniero en tu vida, yo creo que aportan siempre. Ahí somos un equipo interdisciplinar, ahí podéis ver algunas fotos.
Vale. ¿Y dónde realizamos toda esta tecnología que yo os acabo de contar? Pues nosotros al final no hemos inventado esa tecnología, lo que sí hemos hecho ha sido juntarla en un mismo espacio, que es en el quirófano híbrido 3D. Como muchos que trabajamos en quirófano y trabajáis, aquí tenemos una sala de planificación. Vamos a cambiar el concepto de sala de control, como son las salas de intervencionismo, por ejemplo, a las salas de planificación. Ahí va a trabajar el equipo interdisciplinar, van a tomarse las decisiones, como han comentado las compañeras, pues si la enfermedad no está, ese tumor que habíamos planificado y para el que se le había diseñado unas guías, no está, ha crecido, ha disminuido, hay que cambiar ese diseño de las guías. Pues en esa sala de planificación se decide, con ese postprocesado de la imagen, y en la sala de impresión, que es una sala anexa al quirófano, se puede imprimir ese nuevo modelo de guía con esas modificaciones, esterilizarlas y echarlas al campo quirúrgico durante el mismo procedimiento. Y bueno, para entenderlo he puesto un caso clínico, una reconstrucción de un condrosarcoma pélvico, como podéis ver en la imagen. Entonces, lo primero que hay que hacer es un proceso de segmentación con esa imagen DICOM. Aquí tenéis la pelvis. Y para este paciente se diseñó un implante a medida acetabular. Ahí veis el diseño del implante, que solo valía para ese paciente y para esa parte anatómica de su anatomía. Aquí tenéis cómo se hace el diseño, cómo se ve la zona donde va a ponerse el implante. Aquí tenéis el implante. Y aquí está el implante real. El implante está impreso con tecnología de impresión 3D, fabricación aditiva, pero en titanio. Todo ese proceso de fabricación se externaliza fuera del hospital. Las impresoras 3D de titanio son impresoras muy pesadas y al final una unidad 3D intrahospitalaria lo que tiene que hacer es trabajar pues con una serie me sale en inglés, de partner o de colaboradores para, aunque el diseño lo hagas dentro de tu hospital, cuando llega el momento de la fabricación sí que lo tienes que externalizar. Al final todo es un modo colaborativo. Y aquí tenéis el día de la cirugía. En este vídeo vais a ver un poco todo lo que hemos hablado. Uno de los cirujanos lleva las gafas de realidad aumentada, en este caso las Apple Vision Pro. Ahí está el biomodelo impreso en 3D, esterilizado. Hay otra de las cirujanas que se está poniendo otro tipo de gafas, las Microsoft, las Lonen 2. Había también navegación. Y aquí veis para lo que sirve ese biomodelo. El cirujano está decidiendo con el biomodelo físico cuál es la mejor posición en la que tiene que introducir el implante dentro de la paciente, cuál es la manera de introducirlo. Aquí vamos a tener la visión de ese cirujano y como he explicado cuando hablaba de las gafas holográficas, tienes los objetos, te va a decir, vas a poder tener la referencia de la vasculatura, pero esos objetos los puedes quitar. Puedes quitar que no quiero ver ahora la vasculatura, puedo quitar el implante, pero también, ojo, puedes tener a mano las imágenes previas DICOM de ese paciente, puedes tener a mano en las gafas la técnica quirúrgica o incluso el tamaño de los tornillos que necesitas para el implante que vas a ponerlo. Como veis, a toque de dedo pues va modificando lo que quiere ver y lo que no. Y aquí este vídeo se ve un poco peor, pero me gusta porque tenemos como todo unido. Está uno de los cirujanos dándole vueltas al biomodelo y viendo la mejor posición para posicionarlo, y mientras que otros cirujanos discuten con el biomodelo físico en la mano la posición de ese implante. Este sería el resultado final del procedimiento, y una de las cosas de tener una unidad 3D intrahospitalaria es que puedes controlar todo el proceso del inicio a fin. Al final trabajamos caso-paciente, caso-paciente. Esa es la clave de la medicina personalizada y puedes controlar esa evolución. No es que compras un implante y luego ya te olvidas. No, tú vas a seguir todo ese control. Y como veis, pues ahí está en una placa simple de pelvis cómo quedó el resultado final, que fue un éxito. Con toda esta tecnología, una de las cosas que se me olvidaba decir más importantes es que las cirugías disminuyen el tiempo.
Al disminuir, eso está tasado, más como en un 50% se reduce el tiempo quirúrgico. Las complicaciones perioperatorias con la disminución del tiempo de anestesia bajan considerablemente, o sea que el paciente tiene una mejor recuperación, va a pasar seguramente menos tiempo en la estancia hospitalaria y con todo este ecosistema conseguimos también una optimización de todos los recursos. Y bueno, ¿dónde estamos los TESIT? Pues yo abogo porque haya TESIT especialistas y expertos en la planificación avanzada en la tecnología 3D. En todo este proceso que yo os he contado, creo que lo podemos dividir en 3 partes. Tenemos una fase prequirúrgica, donde tenemos que hacer, en vez de adquirir la imagen, postprocesarla, haciendo una segmentación. Podemos entrar dentro de la parte de impresión 3D, formándonos. Podemos estar dentro de ese flujo de la medicina personalizada, haciendo la fabricación. Por ejemplo, ¿por qué no fabricar un marcador fiducial para una navegación también personalizada? Y planificar el día de la cirugía en base a la navegación. Luego, por supuesto, en la fase quirúrgica vamos a hacer la adquisición de la imagen intraoperatoria y vamos a hacer, si fuera necesaria, pues esa fusión de la imagen DAI con ese TAC o esa resonancia previa con la imagen intra y, si tenemos un producto sanitario implantable a medida, con esa fusión. Vamos a navegar, vamos a dar ese apoyo quirúrgico, vamos a saber resolver problemas en quirófano, que aunque hay mucha tecnología, surgen muchos, y vamos a hacer una adquisición de la imagen postquirúrgica. Al final, el resumen sería pues, un apoyo quirúrgico completo. Y luego una de las fases que a mí más me gusta, la fase de evaluación y mejora, que sería como un debriefing, ¿no? Donde hacemos pues, una evaluación del caso, cómo ha ido, hemos cumplido con los objetivos y no. Y aunque sea un fracaso, para nosotros en realidad no es un fracaso, sino una oportunidad más de seguir aprendiendo. Al final, de ahí es donde vienen las ideas, el I+D, y donde vas a conseguir saber en qué te has equivocado o qué no ha salido correctamente para mejorarlo para el próximo paciente. Y todo esto pues, no sería posible sin el trabajo en equipo, de todo el equipo interdisciplinar. Como conclusiones, no me enrollo más, tenemos pues unas nuevas competencias tecnológicas, el trabajo en equipo, una formación especializada. Tenemos que darnos importancia en el quirófano, tenemos que hacernos valer y hacerles ver que somos importantes y integrarnos sobre todo dentro de ese flujo de la imagen personalizada, adquiriendo unas nuevas competencias que actualmente o hasta ahora no las teníamos. Y con todo esto, pues, nuestro ansiado grado universitario. Y ya termino. Solo un apunte futuro y decir que qué pasaría si esos implantes a medida pudiéramos funcionalizarnos. Es decir, si ese implante a medida que se ha diseñado le pudiéramos añadir antibiótico, pudiera llevar células biológicas del paciente que favorecieran esa osteointegración. Bueno, quizás esto no sea un futuro, esté más cerca de lo que nos pensamos y, bueno, igual que la tecnología evoluciona, nuestra profesión también tiene que evolucionar. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Es increíble ver cómo ha evolucionado nuestro trabajo y lo necesario que es que aumente nuestra formación. Bueno, hemos terminado esta mesa después de este recorrido por los diferentes escenarios de quirófano y ahora es el turno de preguntas.